Análisis jurídico, mirada crítica y sin rodeos, para entender lo que está realmente pasando en el país. Esto es En qué está Chile, donde la verdad se examina y las ideas se enfrentan. Comenzando ahora, solo por Mises TV. ¿En qué está Chile? ¿En qué está Chile? Es una iniciativa de Mises Conosur que nos invita en este espacio a compartir, a departir, a dialogar, no necesariamente a confrontar, y que ha tenido la oportunidad de estar sucesivamente en el tiempo entrevistando a personajes interesantes del devenir político y cultural chileno. Y en esa dimensión, en esta tarde, tenemos el agrado de compartir con un director del Instituto de Investigaciones Históricas, José Miguel Carrera, y que es homónimo, pues es José Miguel Carrasco. Un agrado tenerte, Muchas José gracias, Miguel. Jaime, muchas gracias. Qué bueno tenerte en este espacio para conversar no solo de lo que está Chile, sino que de lo que ha estado Chile para efectos de comprender el tiempo de hoy. Es necesario comprender los signos del ayer. ¿Cómo llegas tú a la dirección, o en tu calidad de director del Centro de Investigación Histórica José Miguel Carrera? Bueno, siempre me interesó la historia a pesar de que soy ingeniero, ¿no?, de profesión. Y en algún momento determinado yo conocí a Ana María Reed, que era la presidenta del instituto. Ella es descendiente de José Miguel Carrera. Y ella me invita a participar al ver mi interés. Y ahí se gesta básicamente por un proyecto que se juntaron las estrellas y que fue la colocación de una estatua, un busto de José Miguel Carrera en Cádiz, En España. en España. En ese periodo yo había tomado contacto con una entidad que todavía existe, que se llama Asociación de Veteranos de Farnesio, y que reúne a ex oficiales, suboficiales o que estuvieron en este regimiento. Este regimiento es el regimiento más antiguo de Europa, tiene más de 370 años de historia. Ah, mira, Farnesio. Farnesio, se llama Regimiento de Caballería número 12 Farnesio, creado en Alemania allá por 1700 y tanto, o 600 y tanto. Tiene, como digo, 370 años de historia. Y donde estuvo José Miguel Carrera. Cuando José Miguel Carrera llega a España, la primera unidad donde estuvo él sirviendo de oficial en el ejército español fue este regimiento Farnesio, cuando inicia las acciones contra el ejército francés, la Claro, invasión. luego la invasión Entonces de este Napoleón. proyecto yo se lo comenté, o sea, yo tomé contacto con el que era presidente en ese tiempo, Juan Luis Gomoñoro, que hasta el día de hoy tengo contacto con él en España. Él reside en Sevilla, España. Y cuando le comenté cuál era mi interés en pertenecer a esta entidad, que está en Facebook, bueno, le comenté porque hay un chileno que fue oficial en este regimiento, en los años 1808 aproximadamente. Y me dijo, ¿quién es este señor? Bueno, este señor era José Miguel Carrera. ¿Y quién es José Miguel Carrera? Y a la medida que Juan Luis Gomoñoro fue conociendo la historia se fue enamorando de este personaje, que no puede ser tan lo que hizo, digamos, ¿no? Eh, y él en alguna instancia toma contacto con el embajador chileno en España, que era el Romero, Sergio Romero, El estaba ex embajador en senador, ese tiempo. sí, sí. Y también había otra coincidencia porque la señora conocía a un primo que tenía este busto, o el modelo del busto lo tenía en Viña del Mar. Él había estudiado Bellas Artes, después residía en Estados Unidos. Así que se hace eh, este homenaje. Hubo un mecenas que hizo el financiamiento del busto. Ya. Em, este busto es trasladado por la Fuerza Aérea Chilena a España, y en octubre del año 2012 se instala en la Plaza Apodaca en Cádiz. José Miguel Carrera residió algún tiempo allá en Cádiz. Él residió en la casa de su amigo Errázuriz,
Federico Razzoli, ¿no? Que era comerciante chileno afincado en Cádiz. Tuvo convaleciente después de una herida. Bueno, recordémosle a la gente que nos escucha que Cádiz es una ciudad señera desde el punto de vista del vínculo con los patriotas, y no solamente con los patriotas chilenos, sino que en general latinoamericanos. Eh, las juntas que se verifican luego del apresamiento del rey de España se verifican precisamente en Cádiz. Mm. Los congresos latinoamericanos se verifican en Cádiz. La permanencia de José Miguel Carrera es en Cádiz. Y de otros patriotas más también se verifica en Cádiz. Carrera llega ya después de tener ciertos avatares en Chile, ser castigado por su papá, haberse Claro, ido castigado al Perú. él era muy joven, como todo joven, era algo impulsivo. Su padre lo manda a Perú, a Lima. Ahí reside en la casa de su tío, eh, el hermano de su madre, que era un oidor. Pero también ahí tiene conflicto con su tío y posteriormente él se refugia en otro lado y al final el padre le dice, ¿sabes qué más? Te vas a ir a España. Pero esto antes de la invasión francesa o cuando Sí, estaba transcurriendo la... Él llega en realidad para ver algunos temas comerciales de su padre, de su familia Carrera, porque eran procedentes. Pero recordemos que José Miguel Carrera ya tenía una calidad de militar porque era teniente del regimiento de caballería de milicias, digamos, del Príncipe. sí. Él tenía la calidad de teniente y eso le permitió Ingresar al. ingresar, claro. Ahora, hay una etapa que es poco conocida de José Miguel Carrera porque él manifestó, siempre manifestó, lo impulsaba, lo motivaba el tema militar. Él pide inicialmente ingresar a la Guardia de Corps. La Ya, Guardia de Corps era una entidad, unidad de élite, digamos, de la corona española, que protegía y todos tenían la calidad de oficiales. La Guardia muy de bien, Corps, la compañía sudamericana. muy bien. ¿Ya? Él tenía que demostrar pureza de sangre, que procedía de ancestros españoles muy antiguos, y él, después de mucho trámite, es aceptado en esta Guardia de Corps, pero en realidad estuvo corto tiempo. Ahora, ¿por qué se desconoce este tema? Porque el único antecedente que existe de José Miguel Carrera es un escrito de él cuando llega a Chile, Ya de vuelta, de claro. vuelta. Ahora, esta Guardia de Corps en algún momento dado que protegía al rey de España y que posteriormente fueron presos, Fernando VII, etc., y su padre, es reemplazado por José Bonaparte, hermano de Napoleón, Pepe Botella. y por lo tanto él se dio cuenta que por ahí no iba el camino. Entonces él habla con el marqués de Villapalma, que era el tío de Blanco Encalada, Ya. y logra acceder a este regimiento tan antiguo, que es un regimiento de línea, que es el regimiento de caballería Farnesio. ¿Mm? Entonces tenemos a un José Miguel Carrera que de los padres de la patria es el único que tiene formación militar, porque no la tenía Bernardo Higgins, no la tenía José Miguel Carrera, o sea, no la tenía, perdón, José Miguel Carrera quien la tenía, no la tenía ni Bernardo Higgins, ni tampoco Manuel Rodríguez, por lo tanto, Claro. el único que tenía formación militar de línea, en definitiva, era José Miguel, a consecuencia de estos entrenamientos y cursos, y además él participó derechamente en batallas luego de la invasión Él francesa. participa cuando la fuerza francesa invade la península. En aquel momento viene un levantamiento del pueblo español. Recordemos que había muchos españoles que lucharon por los franceses, llamados los afrancesados. ¿Ya? Muy bien, Entonces el pueblo español se levanta contra la opresión francesa y en ese momento José Miguel Carrera dice, "Date, el tema va por este lado", se retira o se va de la Guardia de Corps, en la cual tenía un papel, digamos, de cadete o de oficial ahí. Y posteriormente él ingresa a este regimiento tan antiguo, que es el regimiento Farnesio. Lo comandaba el coronel Manso. 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 Pero él tenía una calidad de teniente ayudante y él Bien, quería combatir. Entonces ya, muchas claro. veces Manso lo retaba porque él tenía que estar a su lado, transmitiendo órdenes, qué sé yo.
De ahí se abre una plaza, era un tipo muy inquieto, en el Regimiento Voluntario Madrid, que era un regimiento que no era de línea, Ya, muy bien. pero él logra la plaza de capitán. Ya, muy bien. ¿Ok? Ahí combaten varios combates menores, con Suegra, Llévenes, etc. Porque en ese momento el ejército español tiene que recurrir a su tradicional enemigo, que era Inglaterra. Entonces, Wellington, que en definitiva con el ejército inglés más el ejército español que se va formando, van logrando resistir hasta que en un momento determinado, yo diría posterior a cuando él regresa a Chile, comienza ya a derrotar a las tropas francesas hasta expulsarla definitivamente. Muy bien. Él está en ese periodo de 1808 hasta 1809 en este Regimiento Voluntario Madrid, y por 1810 él es promovido a un grado de sargento mayor, que actualmente es el grado de mayor. En España se denomina comandante. 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 Y, pero él en su carta, su padre Ignacio, le comenta que la calidad oficial no era la mejor, la caballada no tenía muchos caballos. Él, claro, fue promovido a una edad muy temprana a este grado, pero en definitiva él nunca comanda esta unidad o nunca se va asignado a esta unidad. Él fue promovido, como te digo, pero ya él sabía, por septiembre de 1810, de que su padre integraba la Junta de Gobierno. Claro, claro. Entonces, Expliquémosle a la gente, ah, porque seguramente la gente no recuerda de que Ignacio de la Carrera, padre de José Miguel, es miembro de la Junta de Gobierno de 1810 y es vocal de la Junta de Gobierno de 1810 presidida por Mateo de Toro y Zambrano. efectivamente. Entonces, posterior a septiembre, invadido prácticamente la península, lo único que no estaba invadido por los franceses era la isla de León y lo que era Cádiz en ese sector. Él toma la resolución a fines de 1810 de pedir su licenciamiento del ejército español. Inicialmente el ejército español sospecha que tuviera alguna intención de tipo revolucionaria. Ya se habían producido algunos movimientos en la que era la provincia de La Plata, en otras partes en Bogotá. Así que lo investigan. Aquí un dato curioso. El que lo pone preso en algún momento determinado fue San Martín. José de San Martín, José de San Martín, que era ayudante del gobernador militar de... el posterior gobernador de Cuyo. Claro, el gobernador militar de Cádiz, que era el marqués de Socorro, ¿Ya? Solano, Jean Solano. Lo ponen preso un tiempo, algunos días, le revisan sus pertenencias, no encuentran ningún dato que lo involucrara, Claro. y posteriormente le ha autorizado, ¿ya? Y viaja a fines de 1810, si no me equivoco, en dirección a Chile en un navío llamado Standard, de un oficial inglés de apellido Canning. Él venía justamente con su amigo Federico Razzoli, Muy bien. que venía con su mujer. Él venía justamente, él había sido autorizado con fuero militar y el uso del uniforme. Entonces él llega con este uniforme tan vistoso que es de Húsar de Galicia. Exactamente. La unidad en la cual fue promovido, pero que en definitiva nunca logra ser destinado, porque él pidió el licenciamiento del ejército español. Mismo uniforme que usa cuando acomete el primer golpe de Estado en 1811. Claro, él viene, como se llama, con este uniforme. Recordemos que él venía del Regimiento Voluntario Madrid, que tenía otro uniforme, y el Regimiento Farnesio, que tenía otro uniforme. Otro uniforme, claro. Es importante señalar que siempre él estuvo ligado a la caballería. Sí, efectivamente. ¿Ya? El Regimiento Farnesio era de caballería. El Regimiento Voluntario Madrid tenía un grupo o escuadrón montado, en la cual estaba integrado. Y obviamente el Regimiento Húsar de Galicia, lo dice el nombre, era de caballería. Él llega
por el primer semestre o primer trimestre del año 1811 Efectivamente. y se empieza a involucrar en lo que era en ese momento lo que era Chile, con la Capitanía General de Chile. Todavía no era independiente, recordemos de No, que no, claro. la primera junta nunca decretó una independencia, sino que No, por la relación de la primera junta era reconocer, lo que pasa es que el vínculo que tenía América con España era un vínculo personal con la persona del rey, no con el reino de España, sino con la persona del rey. Entonces, al verificarse el secuestro que hace Napoleón respecto del rey de España y la entronización de José Bonaparte, conocido como Pepe Botella, América entiende que se ha diluido el vínculo con el rey. Entonces opta, y en el caso chileno, el 18 de septiembre de 1810, se opta por una junta de gobierno que no declara la independencia de Chile, sino que más bien viene a llenar un vacío de poder a consecuencia de que el rey español se encuentra secuestrado. Y como el vínculo es con el rey de España, no con el reino de España, sino con el rey, a consecuencia de este secuestro, las juntas de gobierno vienen a llenar ese vacío de poder al encontrarse secuestrada la corona española por parte de Napoleón. correcto, efectivamente. Entonces, en definitiva, llega José Miguel hacia fines de 1810, comienzos de 1811, Comienza en 1811, 1811, primer trimestre por ahí. primer trimestre de 1811, organiza a sus hermanos. Él se comienza a compenetrar de la sociedad santiaguina. Efectivamente, él es invitado por el año 1811 a participar justamente en un movimiento, porque en ese momento también había fallecido Mateo Toro Zambrano. Viene otro que presida estas juntas de gobierno, mientras el rey estuviera cautivo, y la familia Larraín lo invita a participar, pero él participa junto con su hermano, pero lo habían dejado un poco, digamos, tras mano. Posteriormente, ya en los meses sucesivos, hace un tercer golpe de Estado, digamos, porque en realidad no, eran otras formas, digamos. Recordemos que las formas de gobierno eran monarquías absolutas, constitucionalistas. El primer concepto de gobierno con democracia era Estados Unidos, 1700 y tanto. Sí, claro. Francia, que tuvo un incipiente, después vuelve nuevamente a la monarquía. Y ahí hace un primer movimiento ya independiente, claro, presidente de la Junta de Gobierno, pero tenía que tomar en cuenta a dos miembros de esta Junta que representaba a Coquimbo y a Concepción. Correcto. Y ahí en un momento dado estuvo junto con Martínez de Rosa, que Con fue Juan Martínez de Rosa de Concepción. claro, Martínez de Rosa, ¿sí, no? Entra en conflicto también con él, y posteriormente después suprime el Senado, o sea, hace un tercer movimiento, y ahí obviamente queda como presidente de esta junta. Creo que también lo integra O'Higgins en algún momento determinado. Sí. Martínez Rosa lo puso preso o exiliado en Mendoza. Ya estamos hablando de los años 1812 aproximadamente. Ahí, obviamente que el primer, diría, salto cualitativo o punto de inflexión fue la Constitución o Reglamento Constitucional de 1812, en la cual habla de que ningún decreto proveniente del extranjero será válido, solamente los de Chile, aun cuando reconoce la figura del rey de España, Fernando VII. Efectivamente, el primer reglamento constitucional que tiene Chile, o la primera constitución que tiene Chile, efectivamente el denominado Reglamento Constitucional de 1812 que dicta precisamente José Miguel Carrera, donde se reconoce que ninguna orden proveniente de España ni de ninguna potencia fuera del territorio nacional chileno podrá ser obedecida y el que intente implementarla será considerado enemigo del Estado. En términos concretos, así lo señala la disposición. Reglamento Constitucional de 1812 que tiene la virtud de que crea por primera vez para nuestra legislación el recurso de amparo. El recurso de amparo que es usado respecto de la seguridad y la libertad de las personas. Es un recurso con jerarquía constitucional de la actual Constitución, pero que arranca del Reglamento Constitucional del 1812, mismo reglamento constitucional que declara la libertad de vientres,
es decir, el que pisa el territorio nacional chileno queda libre, por lo tanto termina expresamente la esclavitud. En consecuencia de esa dimensión, José Miguel Carrera es un adelantado en la organización político-administrativa chilena, porque en definitiva crea la bandera, crea el escudo, dicta la primera constitución, funda el Instituto Nacional que lleva hoy día el nombre de General José Miguel Carrera, la Biblioteca Nacional. En consecuencia, otorga las bases de la institucionalidad y lo que es lo más importante en esta dimensión, es el que pone término a esta lógica de sumisión que todavía tenía el Reino de Chile con España, y es el primero que grita libertad, en términos prácticos. Efectivamente, y eso provoca la natural molestia y enojo de la corona española. Ya estamos hablando de 1813. También hay que recordar que es muy importante de que se logra o se establece relaciones consulares con Estados Unidos. Y ahí con estalló el Poinsett. Poinsett, Correcto. efectivamente. Entonces, de ese periodo viene nuestra relación con Estados Unidos como nación que de alguna forma nos reconoce como nación independiente. Viene en 1813 ya la corona española desde el Perú, operando el Perú, manda una fuerza expedicionaria que eran oficiales experimentados. Ellos venían con experiencia de guerra desde la península. Ahí venía Pareja, que era el que comandaba. Pero ellos reclutan en Chiloé y en Valdivia y van formando este ejército español que va a incursionar contra los patriotas. Mientras tanto, José Miguel Carrera tiene que empezar a formar este naciente ejército. Hay un decreto del Senado en la cual José Miguel Carrera es nombrado general en jefe del Ejército del Sur. Por eso se señala de que José Miguel es el primer comandante en jefe del ejército. Claro, eso le dio Pablo posteriormente al ejército para señalar que fue nuestro primer comandante en jefe. Y eso creó la tradición a partir del general Cheire de entregar el sable de Carrera a su sucesor, que se verificó hace muy poco con el caso del general Varela, que acaba de asumir el mando del ejército. Y eso comenzó en el periodo Cheire, lo continuó con Óscar Izurieta, Jean Fuentealba, etcétera, Exacto. los que han continuado. ¿En qué está Chile? ¿En qué está Chile? Es la iniciativa del Instituto Conosur a efectos de compartir, de departir en esta instancia y en este programa con el Instituto de Investigaciones Históricas José Miguel Carrera y con José Miguel Carrasco. Volvemos en un momento. ¿En qué momento las salas de clases dejaron de ser un refugio para el conocimiento y se convirtieron en un terreno de disputa? Hoy, la violencia en los colegios y universidades de Chile no es solo un titular de prensa. Es una señal de una crisis institucional que nos obliga a mirar hacia atrás para entender nuestro presente. Por eso, desde el Instituto Mises Conosur, hemos publicado un nuevo volumen del Politae Analítica Coyuntural que nos invita a una reflexión necesaria sobre la violencia como una praxis política que se ha arraigada en nuestra cultura escolar. Este análisis recorre décadas de historia, desde la politización de las aulas en los años 60 hasta la normalización de los métodos de presión como las tomas y los enfrentamientos que hoy vemos como cotidianos. Pero el análisis va más profundo. Nos plantea este texto que hoy enfrentamos una violencia híbrida. Ya no se trata solo de demandas estudiantiles, sino de la irrupción de la narcocultura, el deterioro de la salud mental y el impacto de fenómenos digitales que deshumanizan el entorno educativo. Casos recientes como el trágico suceso en Calama o la agresión a autoridades académicas nos muestran que el límite de lo aceptable se ha desplazado peligrosamente. ¿Y qué sucede con la meritocracia y el futuro de nuestros jóvenes cuando el orden social dentro del aula se quiebra? Este Politae reflexiona sobre la urgencia de recuperar la autoridad docente y garantizar espacios seguros donde el talento no sea desplazado por el miedo. Detener esta escalada no es solo una tarea legislativa, es un deber ético con las próximas generaciones. Te invitamos a ser parte de esta discusión fundamental. Puedes descargar nuestro último Politae en www.misesconosur.org.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Italo Meña, jefe de vinculación del Instituto Mises Conosur, y hago este video para invitarlos a Mises TV. Todos los días jueves de 10 a 12 estaremos en la mañana del Mises analizando la coyuntura desde las ideas de la sociedad libre. Así que ya saben, no se lo pierdan todos los jueves de Juevítalo por Mises TV. Ya estamos de vuelta junto al gran Jaime Llanzana para preguntarnos en qué está Chile solo por Mises TV. Tenemos entonces a un José Miguel que es un niño bastante discurrido de la época. Claro, Estudió en el Colegio Carolino, ahí fue compañero de curso de Manuel Rodríguez. efectivamente. El primer castigo del cual se tiene noticia es que se suben a un techo con Manuel Rodríguez y le empiezan a tirar cuescos de durazno a los profesores. Y algunos de los profesores lo encierran en un closet. Por lo tanto, Ignacio, padre de José Miguel, debe haber tenido varios dolores de cabeza con José Miguel, y finalmente José Miguel se enrola, en definitiva, en España, y desde allí nace la percepción de él de que existe una oportunidad de la liberación del Reino de Chile y de la Capitanía General de Chile, y sucesivamente lo que pasa en los virreinatos respectivos, el de Nueva Granada y el de Buenos Aires, en Argentina. Y tenemos a José Miguel que vuelve a Chile, y vuelve a Chile con la convicción de que esta es una oportunidad de liberación que para efectos nuestros fue, en términos prácticos, fue una guerra civil, digamos, porque también habían criollos, es decir, nacidos en Chile que estaban de parte de la corona. Por lo tanto, era una situación cruzada la que se vivía en el Reino de Chile o en la Capitanía General de Chile. Y también involucra firme y fuertemente a sus hermanos. Y allá en España hay noticia de vínculos con Francisco de Miranda, no hay noticia de vínculos con Francisco de Miranda. ¿Cuál es la historiografía o la relación que podemos hacer Ninguna. con esa Ninguna. situación? Ninguna. A ver, Porque sí se cita con O'Higgins, pero no se cita entonces con una relación con José Miguel. ninguna. A ver, Bernardo O'Higgins por 1799 abandona Inglaterra. Francisco Miranda, que fue su profesor, le da una serie de consejos. Entre ellos, porque le da la misión de conformar en España algún grupo de tipo revolucionario. Correcto. ¿Ya? O'Higgins estuvo hasta 1802 o 3 por ahí. En ese periodo no hay ningún antecedente de haber conformado una entidad que en España se llamaban caballeros racionales. Los caballeros racionales. Los caballeros racionales. Es probable de que él formó este grupo promovido por Francisco Miranda, pero tampoco hay una vinculación. La única vinculación que existe de caballeros racionales es una carta que envía Carlos María Alvear, que era venerable maestro de taller, Bien. a un taller o logia que estaba en Santa Fe de Bogotá. Bien. ¿Ya? Esa carta actualmente está por parte de un museo de la Armada Española, porque lo capturan piratas ingleses y llega posteriormente, pero está ahí. Después otro documento que valida estos grupos llamados caballeros racionales es una declaración del sacerdote Teresa de Mayer, que si no me equivoco, es mexicano. Y un tercer documento que también lo acredita. Bien. Bueno, ¿cuál podría ser la posible vinculación? José Miguel Carrera tenía una gran afinidad o amistad con Carlos María Alvear, Ya. que fue venerable maestro de taller. Muy bien. Pero en ese periodo, José Miguel Carrera, estamos hablando mucho después de O'Higgins, recordemos que O'Higgins ya había regresado a Chile, toma posesión de su hacienda, Las canteras. las canteras, comienza a desarrollarse como agricultor, hacendado, Efectivamente. y él siempre se reunió en Concepción con un grupo, hacía tertulias, esa gente,
Y él empieza de alguna forma a difundir algunas ideas de tipo libertario. Recordemos que en aquel tiempo la corona española obligaba a los agricultores de todas estas colonias a vender sus productos en Cádiz al precio que ellos querían. Claro, efectivamente, si uno hace una trazabilidad gruesa, el monopolio que ejercía España respecto del comercio con América determinaba de que solo se podía comerciar con España. Nada más, claro. Y bajo las reglas monopólicas que establecía en definitiva la corona española, y que es un elemento más dentro del fenómeno de reacción revolucionaria de Claro. los países hispanoamericanos en definitiva. Claro. Carreras es quien primero grita libertad, es quien primero organiza el gobierno chileno. Y los hitos más fundamentales de ese periodo de la historia respecto de la primera organización política llevada a cabo por Carrera, a su juicio, ¿cuáles son? Bueno, obviamente los símbolos nacionales. El primer símbolo, la bandera y el escudo, en la cual tiene una gran influencia Poinsett, porque donde dice Post tenebras lux, Después de las tinieblas, luz. correcto, es el emblema de la ciudad de Ginebra, que es calvinista. Ah, mira, no Correcto. sabía eso. Claro. Entonces Poinsett yo creo que tuvo una influencia bastante fuerte. José Miguel Carrera venía de España. En España él combatió en el ejército español. En aquel periodo, al igual que San Martín, San Martín era capitán, pero era teniente coronel graduado, o sea, no le pagaban el sueldo de teniente coronel. Entonces él sabía, y todos los criollos sabían, de que el desarrollo posterior en el ejército español era menor. ¿Por qué? Porque siempre iban a elegir a peninsulares como generales, etc. Entonces yo creo que todos estos criollos en un momento dado apostaron por ser independientes, o lograr una autonomía. Claro, porque además no iban a poder hacer una carrera militar plena Como en España, a consecuencia de no haber de nacido en ser, España. por de ser criollo, claro. correcto. Ese era un tema. Criollo es criado en el hoyo, ¿no? ¿Cómo? ¿Criollo es de criado en el hoyo? No sé, no podría decir. Porque la verdad criollo. que el concepto de criollo Ya, es bastante singular desde el punto O sea, de vista criollo. lingüístico. O sea, en el caso de Carrera, que venía de una prosapia española, creo que bisabuelo, no recuerdo muy bien, llegó a Valdivia, y ahí en Valdivia, el Exacto. primer Carrera va ocupando un cargo de gran maestro, perdón, de maestre del cuartel general, etcétera, hasta su padre. Bueno, la cosa es que en algún momento determinado, Cádiz era una ciudad en la cual bullía mucha intelectualidad, mucha revolución, muchas conversaciones. De partida el Ramón Errázuriz era su amigo que estaba en España. Y el caso de Ramón Errázuriz, ¿por qué se fue a España? Para poder comerciar con mejores precios hacia Europa. O sea, él compraba los productos a un precio bastante conveniente y los revendía posteriormente a un precio superior. Muy bien. Lo mismo que hizo Conde de Maule, de la Cruz, Sí, de la Cruz. que era amigo de Ambrosio O'Higgins. Exactamente. Entonces, muchos criollos se fueron a España porque sabían que ahí lograban mejores condiciones. Entonces, yo creo que influyó mucho la amistad con Carlos María Alvear, Muy bien. que está documentado, que fue integrante de esta organización, amigo de Ramón Errázuriz, que tiene otra historia, que un día te la puedo relatar, ¿Cómo no? y él posteriormente, llega a Chile y se comienza a involucrar en estas luchas, y él dice, no, hay que lograr una autonomía, déjense de tonteras de que vamos a ser una junta de gobierno mientras el rey esté cautivo. O sea, le pone término a la lógica de un interreino. Claro. ¿Ah? Entonces, y opta derechamente por el régimen de libertad. claro. Es Y decir, eso provocó una gran molestia de los españoles. Pausa, por favor, disculpe. Eso provocó una gran molestia en español. Pausa. Ya no sé, el micrófono está. Ya, vale. Y eso provocó una 3, 2. Eso provocó una gran molestia del Reinato del Perú. Dice,
qué se ha imaginado este joven Carreras, ¿no? De crear una bandera, un símbolo, una constitución. O sea, esto para ellos era impensado. Entonces, viene esta primera expedición en la cual, ahora, hay que pensar lo siguiente. Si bien es cierto, José Miguel Carrera tenía una experiencia militar en la parte táctica, Ya. no tenía, a mi juicio, una gran experiencia en el ámbito estratégico. No, se nota respecto de las batallas que libra Claro. en Chile. Entonces, pero sí él tuvo la decisión de formar un ejército. Lo fue formando. De partida, el nacimiento del ejército llamado de Chile, si no es cierto, viene del tiempo de un gobernador en el tiempo del ejército permanente. Sí, No me acuerdo el apellido de él. Lo claro está de que en octubre del año 1810, o noviembre de ese año, nace el regimiento de granaderos, que el actual WIN, el actual WIN. el actual WIN, Regimiento Infante de la Patria, Granaderos, que comandaba Juan José. Juan La José unidad Carrera. de caballería que era de Santiago pasa a denominarse Húsares de la Gran Guardia. ¿Ya? O sea, la tradición militar chilena es antigua, porque en la Es práctica antigua, claro. Chile nace como cuartel militar. Y posteriormente, las unidades de artillería es el actual Tacna. Es un poco tal nacimiento el regimiento Tacna, Muy bien. el regimiento Y el WIN, WIN. que viene a ser heredero del regimiento Granadero, y el regimiento Húsares de Angol, que en realidad la historia no es tan antigua, pero recibe un poco la herencia de los Húsares de la Gran Guardia, o regimiento Santiago de caballería de la época. Entonces, los hitos del gobierno de Carrera, o el primer experimento de gobierno autónomo, independiente de Carrera, tenemos los símbolos patrios. Decimos para la Constitución o La Reglamento Constitución. Constitucional, Exactamente. nacimiento de la Instituto Nacional, la Biblioteca Nacional, Del Instituto Nacional, la Biblioteca Nacional y la Aurora de Chile. la Aurora de Chile, que acuérdense que también fue periodista, él también, cuando estuvo en Montevideo. Él José se Miguel. dedicó, claro, él estuvo en Montevideo, y se dedicó justamente, de alguna forma, a ventilar estas situaciones de esta logia lautarina, también obviamente a desprestigiar la figura de San Martín y de O'Higgins, ¿no? Correcto. Bueno, pero bueno, volvemos al año 1813. Se habían producido varias acciones, San Carlos, el sitio en Talca, ¿sí, no? En la cual va tomando decisiones que a lo mejor no eran las más acertadas, pero también hay que reconocer que tenía un ejército incipiente, oficiales sin preparación. Sin preparación. No habían suboficiales, los soldados. Ahora, es muy interesante porque él comienza a desarrollar una industria militar, la formación o la fabricación de armamento básico, fusiles, espadas, etc. Y eso da nacimiento a la actual fábrica de maestranza del ejército, que es la institución más antigua o la empresa más antigua en Chile, Efectivamente. que viene de 1811, de ese periodo. Efectivamente. Entonces, son todos estos elementos que, ahora también la educación para las mujeres, él permite la educación a la mujer, fue bastante adelantado, visionario, efectivamente. adelantado. El tema de la libertad de vientre, ¿ya? Libertad de vientre, que estaba ahí Manuel de Sala detrás. Entonces él se va rodeando y va formando una incipiente nacionalidad, ¿ah? Una incipiente país llamado Chile, ¿ya? Y esto obviamente provoca la molestia de los españoles, vienen aquí a enfrentarlo, y en algún momento terminado la Junta de Gobierno, no recuerdo el que lo presidía, parece que Eizaguirre, Eizaguirre le estaba, pide sí. la entrega del mando. Y Carrera, él propone a O'Higgins. Dice, la persona que más me puede reemplazar es Bernardo O'Higgins. Pero en algún momento terminado, esta piedra en el zapato, que eran los hermanos Carrera, son puestos presos. ¿Ya? Son puestos presos y
se liberan o los españoles lo dejan libre, porque en realidad era un elemento que podía agregar las fuerzas patriotas. Pero la molestia que yo comienza el primer ya divorcio entre O'Higgins y Carrera Correcto. fue el Tratado de Lircay. Del Tratado de Lircay, efectivamente. Incluso Porque llegan después a enfrentarse. en tres acequias. En tres acequias, En tres efectivamente. acequias se enfrentan aquí cerca de San Bernardo. Exactamente. Entonces, en ese momento, ¿cuál fue la molestia de Carrera con respecto a lo que firmó Higgins y Maquena? Y Juan Maquena. Juan Maquena, que fue el mentor de O'Higgins, fue que Chile volvía a la condición del 17 de septiembre de 1810, o sea, volvía a la bandera española, Efectivamente. ¿ya? La bandera cruzada, roja-blanca, Exactamente. ¿ya? Claro, O'Higgins se excusa en que la situación determinaba de que volvía a tomar posesión España y que llega a él a un tratado a efectos de que no se siga derramando sangre. Carrera lo ve esto como un retroceso. Retroceso, claro. De Objetivo ahí y hay un definitivo, divorcio. y se verifica el divorcio. Divorcio que luego se consolida después del desastre de Rancagua. Claro, cuando recordemos que en tres acequias se enfrentan esta fuerza que venía de O'Higgins, venía del sur, decidió enfrentar a Carrera. La división o las fuerzas que comandaba Luis Carrera derrota a O'Higgins y perfectamente José Miguel Carrera en ese momento, porque en ese momento él vuelve a tomarse nuevamente el poder, derroca a De la Lastra. A la segunda junta Correcto. de gobierno. Eso obviamente provoca la molestia de O'Higgins, se enfrentan estos dos personajes, entre acequias, 1 o 2 meses antes de octubre. Efectivamente. Efectivamente. Al final le perdonan la vida Carrera a O'Higgins. Carrera le perdona la vida Le a dice, O'Higgins. mire, el enemigo son los españoles, no somos nosotros. Y, en definitiva, lo insta a que depongan las actitudes, a enfrentar a las fuerzas españolas que venían desde el sur. En algún momento determinado, O'Higgins, aquí hay un elemento curioso, porque en ese momento O'Higgins y Carrera tenían el mismo grado jerárquico y denominado brigadier. En el ejército español antiguo, cuya ordenanza se mantuvieron por muchos años, los grados equivalentes a generales, el cuerpo general eran brigadier, mariscal de campo, que equivalía a general de división, teniente general y capitán general. Muy bien. En un momento determinado, Juan José Carrera ocupaba también ese grado y era más antiguo que O'Higgins. En algún momento determinado se enfrentan o deciden defenderse en las orillas del río Cachapual, ¿no? Claro. Pero retroceden y se encierran en Rancagua. Y al final Juan José Carrera le cede el mando a O'Higgins. Claro, esto es muy interesante porque siempre ha existido en el mito histórico o parahistórico el hecho de que Carrera abandona a O'Higgins en el sitio de Rancagua, cuestión que no pareciera ser el juicio de realidad, porque en definitiva quienes estaban con O'Higgins precisamente en Rancagua eran los otros dos hermanos de José Miguel. No, solamente Juan José. Solamente Juan José. La tercera división que comandaba Luis Carrera y que tenía menor esfuerzo, intenta romper el cerco, pero nunca logra llegar a Rancagua. Correcto. Entonces, los que son o'higginistas siempre han tildado de traidor a los Carrera porque nunca logran romper el cerco. Y los carrerinos, digamos, han dicho, se hicieron los esfuerzos pertinentes, pensando, imagínense que José Miguel Carrera tenía a su hermano ahí. Claro, el más interesado en ayudar a su hermano. Obviamente. Claro. Entonces es un absurdo considerar de que José Miguel deja en abandono a O'Higgins cuando está precisamente el hermano José Miguel con O'Higgins. Lo que pasa es que, conforme entiendo, José Miguel era de la tesis de esperar a los españoles y enfrentarlos fuera de Rancagua. La idea de José Miguel Carrera siempre fue enfrentarlo en Angostura de Paine. En Angostura de Paine, efectivamente. Porque él tenía una mayor experiencia militar y sabía que si yo tenía los flancos cubiertos por quebradas, ¿no? Era muy difícil para los españoles avanzar. Claro, porque en Angostura de Paine el ejército chileno iba a estar
de subida hacia abajo enfrentando a los españoles, y los españoles iban a venir de subida. Y eso determinaba entonces, desde el punto de vista geográfico, el que también... ambas subidas eran un obstáculo para los españoles y él podría preparar el terreno convenientemente en este estrecho terreno para poder enfrentar en forma a los españoles. Que hoy día va por ahí la carretera 5 Sur. Correcto. Y eso nunca lo logró porque O'Higgins, en un momento determinado, no sé si habrá cumplido la orden. Recordemos al parecer no, porque Carrera le dice derechamente: no ingreses a Rancagua, porque si ingresas a Rancagua no sales de ahí. Correcto, y se encerró. Bueno, y obviamente O'Higgins en un momento determinado logra romper el cerco junto con Freire, Juan José también, que venía también en ese grupo. Juan José Carrera. Juan José Carrera. Y cuando llegan a Santiago, ya el divorcio entre José Miguel Carrera y O'Higgins era evidente, era notorio. Ambos se acusan, se recriminan, toman la decisión de destruir la correspondencia que existía hasta ese momento, los fondos, y huyen hacia los Andes, hacia Mendoza. Efectivamente. La última acción que se desarrolló fue la acción de los papeles, que fue un poco más allá de los Andes. Allá había el nombre de los papeles no porque hubieran papeles que estuvieran flotando, sino que había una especie de aduana llamada Los Papeles. Ah, muy bien. El nombre de la aduana era Los Papeles. Se llamaba Los Papeles. En esa subida se produce acciones militares menores en la cual esta UCR de la Gran Guardia van enfrentando al ejército español, que los va hostilizando, hostigando, hasta que en un momento determinado, bueno, ellos van hacia Mendoza. Las primeras unidades que llegan justamente fue la de O'Higgins, ¿ya? Y posteriormente llega Carrera, y ahí obviamente José de San Martín, que era gobernador de Cuyo. Recordemos que Cuyo hasta 1775, toda la provincia de Cuyo era de Chile. Era chilena, efectivamente. Era chilena. Y posteriormente, cuando se crean las provincias de La Plata como virreinato, sesionan esta provincia, y todo lo que es San Luis, San Juan y Mendoza pasa a ser Argentina, de las provincias de La Plata. Originalmente Chile. Entonces, en ese momento, José de San Martín, que era un hombre muy inteligente, a mi juicio, se da cuenta que O'Higgins era más moldeable para poder conversar. Yo creo que influyó mucho la vinculación que tuvo efectivamente. La logia Lautaro. Claro, la logia Lautaro. Porque José Miguel no pertenecía a la logia Lautaro. No hay ningún documento que lo acredite, aun cuando en cambio solamente... Bernardo sí. O sea, en términos prácticos, la logia Lautaro es lo que hoy día entenderíamos un partido político. Era un partido político, correcto. Por lo tanto, no hay ningún antecedente porque, a ver, un historiador argentino hizo las consultas a lo que son actualmente la Logia Unida de Inglaterra, si efectivamente existió alguna logia con estos nombres. Y la Gran Logia de Inglaterra lo dijo que no, nunca ha existido. Obviamente también es parte interesada, porque ellos no quieren aparecer como que promovieron soterradamente la independencia de estos países, porque si tú te fijas, todos estos países, Perú, Colombia, Venezuela, al final empezaron a comercializar con Inglaterra, y quien perdió fue la corona española. Efectivamente. O sea, entonces, en términos prácticos, la logia Lautaro era lo que hoy día entenderíamos un partido político, uno de cuyos militantes objetivamente era Bernardo O'Higgins, no así José Miguel Carrera. Correcto. Recordemos que... Y San Martín también lo era, por lo tanto eran correligionarios del mismo partido político. Claro. Eso en términos prácticos determina de que, puesto en una situación de definición, San Martín siempre iba a optar por O'Higgins, que formaba parte de su mismo partido. Sí, pero hay un dato curioso. Cuando Carrera estuvo exiliado en Montevideo, en lo que era la provincia cisplastina, que está bajo dominio lusitano-portugués, él develó muchos antecedentes de estas logias lautarinas. Ya. Entonces, por lo tanto, si él develó antecedentes, temas internos, es porque o alguien sabía, o alguien se lo había comentado, o él sabía. Y eso, conforme al estatuto de la logia Lautaro, era un acto de traición. Un acto de traición, claro. Y eso le significaba la muerte. Efectivamente, porque expresamente
el Estatuto de Constitución de la Logia Lautaro señala la secretud absoluta Claro, de las definiciones y los actos internos de la logia. Por lo efectivamente. tanto, develarlos constituía un acto de traición. Y esto determina entonces de que O'Higgins llega a Mendoza y Carrera resuelve viajar a Estados Unidos de Norteamérica. No, todavía no. ¿Cuándo se verifica eso? Él viaja primero que nada a Buenos Aires porque él sabía de que en ese momento estaba dirigiendo estas provincias de La Plata como director supremo su amigo Carlos María Alvear. Pero Carlos está muy María corto Alvear. tiempo. Exactamente. Carlos María Alvear era hijo de un brigadier español. Hay una historia muy triste de su familia, digamos. Su madre y sus hermanos mueren salvajemente en un ataque corsario A Buenos Aires. en un buque que se dirigía a España. Ah, muy bien. Se salva solamente su padre y Carlos María Alvear. Él ingresa a los Caballeros Reales, que era una unidad también que protegía a la corona española. Por lo tanto, tanto José Miguel Carrera como Carlos María Alvear se conocieron en España. O sea, de partida visitaba su casa Muy bien. en Cádiz. Cádiz, Carlos María Alvear se casa con una ciudadana española. ¿Mm? Bueno, él en un momento, él ocupó ese cargo, está a corto tiempo, y posteriormente lo sucede otro oficial, que hay una historia muy interesante que yo acabo de desentrañar, Muy bien. porque a fines de 1813 él decide viajar, o 14 decide viajar a Estados Unidos. Claro. Él recordaba su relación de amistad con Porter y Poinsett. O sea, Poinsett es en definitiva quien lo vincula con el barco que zarpa hacia Estados Unidos, según entiendo, y Carrera se va aprendiendo inglés con los marinos. Se va, obviamente, por vía marítima, llega sin saber inglés, solamente con esta posible vinculación con Poinsett Porter, que era un oficial de la Armada norteamericana, y él se va involucrando en la sociedad norteamericana. Pero con el objeto de entrevistarse con el presidente Madison para efectos Correcto, de sí. tener navíos. Ya. Y a ahí es donde disposición. cuento esta historia. Hay un documento, porque siempre dijo, ¿cómo José Miguel Carrera viaja a España sin tener una real representación? Porque él decía, yo soy presidente de la Junta de Gobierno. En realidad ya no lo era ya, porque había sido conquistado o reconquistado la Capitanía General de Chile. Pero él lleva un documento en la cual era agente que representaba, un agente confidencial, un agente con poderes, que representaba tanto a Chile como a las provincias de La Plata. Este documento lo envía este oficial de las provincias de La Plata, que era director supremo, no recuerdo el apellido en este momento, pero posteriormente viene Porreidón, que fue el antecesor de Porreidón. Muy bien. Ese documento actualmente está en la Secretaría de Estado norteamericana y Estados Unidos nunca lo contesta. En ese documento le dice, mire, va un señor José Miguel Carrera, es nuestro agente, tanto de Chile como de las provincias de La Plata. Por favor, denle el máximo de facilidades porque nosotros requerimos a través de esta gente apoyo en cuanto a armamento, pertrecho, conocimiento, etc. Entonces, José Miguel Carrera no llegó porque sí a Estados Unidos. Él venía con un documento firmado por el director supremo de las provincias de La Plata, en la cual le representaba al presidente Madison de Estados Unidos que en busca de esta independencia necesitaban su apoyo material. Y finalmente José Miguel se entrevista con el presidente Madison en Estados Unidos. Se entrevista, pero no logra por parte del gobierno norteamericano una ayuda. La verdad es que no lo logra. Lo que logra fue que a través de comerciantes norteamericanos, a través de un crédito realmente abusivo, digamos, él se trae armamento, se trae una imprenta, se trae oficiales norteamericanos. Oficiales norteamericanos y 2 barcos. Eran como 4 barcos.
4 El barcos. Clifford, el Lo Salvaje. más singular de esto es que para efectos de garantizar la devolución del crédito, José Miguel, sin autorización de su papá, hipoteca el Fundo del Monte. Sí, correcto. Entonces, Entonces el padre de José Miguel, enterado de que para garantizar el crédito en virtud del cual se le entregan los barcos y las armas, genera un contrato simulado con el padre de Barros Arana para efectos de que no se haga efectivo la hipoteca en beneficio del gobierno norteamericano o de los comerciantes norteamericanos que habían correcto. otorgado el crédito. Esto determina una cuestión muy singular desde el punto de vista histórico, que es que Barros Arana nunca hace referencias muy potentes respecto de José Miguel Carrera, porque finalmente esta venta simulada, que era simulada para efectos de evitar El embargo está el haciendo. embargo del fondo en el monte, se verifica esta venta simulada con el padre de Barros Arana, padre de Barros Arana que después no reconoce de que la venta es simulada y en definitiva se apropia del monte y se inicia un juicio, pero luego por parte de Javiera, ya muertos sus hermanos, contra el padre de Barros Arana, juicio que dura varios años y en virtud del cual Javiera logra rescatar para la familia el Fundo del Monte. Ya, eso lo desconocía, fíjate, también un dato interesante. Claro, hubo un juicio que duró largos años. Ya. Javiera dejó delegados cuando se va Javiera a Argentina, después vuelve a Chile, un juicio que duró muchos años y que finalmente determinó de que la familia Carrera nunca se había desprendido efectivamente del fondo en el monte. Claro, este fue la dote que le dio el padre de la madre de José Miguel Carrera, ¿no? Exacto. Reciben esta dote, digamos, ¿no? Exactamente. Con los animales, con... Bueno, pero esto con- marca desde el punto de vista histórico esta dilución de la figura de Carrera a través de la historiografía de Barros Arana, pero porque tiene por causa este juicio en que la familia Carrera se ve enfrentada a la familia de Barros Arana para efectos de la restitución del fondo. del El fondo, monto. claro. Claro. Bueno, pero José Miguel se va a Estados Unidos, permanece en Estados Unidos, se logra reunir con el Claro. presidente Madison, logra embarcar, logra tener este crédito, esta hipoteca en favor o contra el fondo para efectos de garantizar el crédito, pero viniendo hacia Chile y pasando por Buenos Aires con los barcos que logra conseguir en Estados Unidos, es finalmente retenido y detenido en Buenos Aires. Claro, José Miguel Carrera parte de Baltimore, ¿ya? Parte de Baltimore con una serie de oficiales que habían combatido por Francia, con Napoleón. Ahí se trae a varios oficiales, Rantizoni, Bayer, varios oficiales norteamericanos, entre ellos un tal Kennedy, que después tiene una gran figuración, ¿no? Entonces se trae a oficiales franceses con experiencia de guerra, a oficiales norteamericanos que venían con esta aventura. Estos jóvenes obviamente vamos a guerrear, vamos a combatir por el ejército sudamericano, etc. En 4 navíos, me acuerdo en Clifford, Salvaje, que venían con pertrechos, fusiles, imprenta y una serie de elementos. O sea, la idea de José Miguel era pasar por el Estrecho Magallanes, llegar a Valparaíso y verificar, verificar el término de la reconquista española Correcto. y la recuperación de Chile, mientras parte del ejército chileno estaba en Mendoza, preparando lo que se denomina el Ejército Libertador, que ingresa Libertador, claro. por la Cuando cordillera. llega posterior a febrero de 1817, recordemos que, y te comenté que José Miguel Carrera traía cartas autorizadas para representar a las provincias de La Plata y a Chile en la búsqueda de recursos que el gobierno norteamericano como gobierno nunca se le otorgó. Al final se trae una serie de elementos, pero productos de comerciantes norteamericanos que le van dando financiamiento a crédito usurero, ¿no?
con la finalidad ellos de obtener negocio, y José Miguel Carrera al final se trae este armamento. Era un hombre muy empecinado, lo logra, pero a un costo monetario bastante alto. Y como dices tú, con respecto a la Hacienda del Monte, que yo lo desconocía. Y cuando llega a Buenos Aires a recalar, él sabía que él venía autorizado por el gobierno de las provincias de La Plata. Por lo tanto, Borreidón, que pertenecía a esta logia, la logia lautarina, a ver, ahí voy a hacer un paréntesis, las logias caballeros racionales están individualizadas en Europa. La número 3 que estaba en Cádiz, hay una logia número 4 que está en Santa Fe de Bogotá, una que se forma en Londres posteriormente, y se habla de una logia que está en Jalapa, México. Muy bien. ¿Ya? Y hay una teoría que después te la puedo decir con respecto a estas logias, que caballeros racionales. Y cuando llega San Martín, procedente de Inglaterra, recordemos que cuando se bajó de San Martín con Chilaver, con Sapiola, primero estuvo un tiempo en Londres y posteriormente viaja hacia Buenos Aires y se mezcla en estas luchas con respecto a la corona española, que en realidad el único combate que tuvo San Martín fue el combate de San Lorenzo. No hubo ninguna acción más. Y después forma el Ejército Libertador. En ese momento ya se había producido Chacabuco. Cuando llega Carrera a Buenos Aires ya se había producido. Muy bien. Entonces le dice, oiga... Faltaba solamente Maipú. Le faltaba. Entonces le dice, oiga, le agradecemos su ayuda, pero en realidad no lo necesitamos. Entonces, pero ¿cómo? Yo traje armamento. Sí, pero no necesitamos. Y ahí obviamente le requisan, le impiden que siga viaje. Le requisan, hablan con los oficiales. Los 4 barcos, la imprenta, 4 barcos, claro. Y a los oficiales franceses le dice, mire, este señor ya no está autorizado, no tiene autorización, no puede seguir. Hay 2 posibilidades que se queden acá. Y muchos de estos oficiales al final efectivamente integran la expedición libertadora al Perú posteriormente. Ah, claro. Con Rondizoni. Con Cochrane. Tupper. Claro. Estamos hablando Buchev, ¿no? Exactamente. Breyer, que estuvo acá. Hay un montón de oficiales. Hay una historia muy rica de oficiales franceses que participaron en el periodo de la independencia chilena. ¿Ya? Entonces, cuando lo ponen preso, él huye, o le permiten huir, y se refugia en la provincia de Cisplastina. En ese momento estaba bajo dominio lusitano-portugués. Actual Uruguay. El actual Uruguay. En ese momento no era Uruguay. No. Era un territorio de la banda oriental disputada por las provincias de La Plata y el imperio brasileño. Claro. Ahí el general Licor le da una asistencia. Él estuvo entre el año 17 al 19. En ese periodo él conoce el fusilamiento de su hermano Juan José. En Mendoza. Claro. En Mendoza. Y Luis, Juan José y Juan Luis. José, que claro. Juan José y Luis Carrera. Y obviamente él comienza con una actitud bastante virulenta a través del diario El Federal. Contra O'Higgins, contra San Martín, etc. Pero esta acción propagandística que hizo Carrera en Montevideo lo llevó a que las provincias de La Plata le manifestaran al gobierno, oiga, usted señor, tiene un señor que no está... haciendo muy mala prensa. Claro, más mala prensa. Entonces le corre un momento dado, le dice, mire, no te puedo mantener más tiempo acá. Y él tiene que en ese momento tomar la decisión de internarse por las provincias argentinas. En las provincias. Y ahí toma contacto con Ramírez, que era un líder que estaba encabezando, porque ahí se produce una serie de lucha interna entre los federales. Las provincias y Buenos Aires. Buenos Aires quería ser el motor principal, las provincias... Imaginemos que la primera constitución argentina es primero aprobada por las provincias y 25 años después por Buenos Aires. Claro, correcto. Porque la lucha al interior de Argentina, más allá del federalismo y el unitarismo, era una lucha de preeminencia, porque Buenos Aires tenía el monopolio
de aduanero, Correcto. y las provincias entonces vivían del vuelto. Eran las que producían, pero tenían que pagarle derechos de exportación A Buenos Aires. a Buenos Aires. Bueno, Entonces, la resolución de que Argentina sea un país federalizado es a consecuencia de lograr un equilibrio entre Buenos Aires y las provincias. Entonces, Carrera ingresa hacia Buenos Aires, hacia las provincias del Río de la Plata, y comienza a formar parte de estas reyertas internas. claro, él ingresa 2 veces a Buenos Aires, como tú lo comentas, y de alguna forma tuvo participación O sea, comete golpe de influencia Estado en Buenos Aires. en la Constitución Federal Argentina. Exacto. Eso la gente poco lo sabe. En algún momento determinado, estos líderes, Ramírez y otros más, le van prestando ayuda a José Miguel Carrera, pero él quería volver a Chile. Él quería volver a Chile. En otro lado, también se habla de su vinculación con los indios de la zona, estos indios pehuenches, picunches que estaban allá, que la han permitido, y también tiene participación en la colocación de un gobierno en San Luis, en San Luis, En la provincia. las provincias de San Luis. Pero en ese momento ya se había producido también la batalla de Maipú, estamos hablando de 1818, 5 de abril. 5 de abril. Sus hermanos habían sido ya fusilados. Fusilados. Él trataba de volver a Santiago, a Chile. Él quería volver de todas maneras. Y es traicionado por un... Es traicionado en Punta Medano por sus lugartenientes, algunos lugartenientes, excepto Benavente, que siempre lo apoyó. Fiel a él, sí. Claro. Y en definitiva es apresado y retenido y detenido en Mendoza. Claro, en un juicio sumario que duró menos de 20 días, Exactamente. él es sometido a un consejo y se le ordena su fusilamiento. Mi muy querida y desgraciada Mercedes. Claro, ahí le escribe una carta a su mujer. El padre Lamas, que era un sacerdote, lo confiesa. Justamente a este Benavente le perdonan la vida, porque también iba a ser fusilado. Iba a ser fusilado, claro. Claro. Y ahí le pide él de que cuide a su Mercedes. Claro, la carta es desgarradora porque de los padres de la patria en Chile, el único que tenía familia, 5 hijos a la fecha, era José Miguel. Estaba casado con Mercedes Fontecilla. Claro. Mi muy querida y desgraciada Mercedes, ten valor, hoy día a las 9 de la mañana seré fusilado. Así es, claro. Te dejo sin vínculos, sin relaciones, sin contacto. Más podrá la providencia que los hombres. Buena memoria. Claro. Señala la carta Claro. de despedida de José Efectivamente. Miguel a su mujer. Y efectivamente, bueno, hoy día ese sector en Mendoza forma parte de la antigua Mendoza, porque después vino un terremoto, entonces Mendoza se corre un poco hacia el oriente o el poniente, y la plaza donde es fusilado José Miguel y que años antes habían sido fusilados sus hermanos, es una plaza del sector histórico original, del plano original de Mendoza, y hay una placa allí, y hay un museo, y hay una placa que recuerda el lugar donde efectivamente es fusilado allí José Miguel Carrera, mismo lugar en que habían sido fusilados sus hermanos. Claro, efectivamente. Pero luego el cuerpo de Carrera es descuartizado Claro, ahí volvemos al dicho que haya develado estos secretos, porque su cuerpo fue desmembrado, su cabeza fue cercenada, solamente yo sé que los brazos fueron cercenados, no los pies. Claro, claro, y fueron colocados uno en San Luis y otro en Mendoza. Claro, según entiendo. fueron puestos en distintos Picana. lugares. Claro. Su cabeza puesta en una pica. Y aquí, por lo que cuenta la familia Carrera, un criado de la familia Muy bien. logra, tiempo después, días después, traerse esa cabeza cercenada. Y años después, en el gobierno de Pinto, se traen los restos mortales de los 3 Carreras, que Habían fueron sido sepultados en la enterrados catedral. en una iglesia que
cuyas ruinas quedan porque se cayó para el terremoto del 1900 que determina que se mueva Mendoza. Y efectivamente son desenterrados desde esa iglesia y traídos a Chile. En Chile, claro. ¿Mm? Pero en el caso de Carrera, solamente la cabeza de Carrera, porque el resto del cuerpo quedó perdido y quedó desmembrado. Los hermanos no son descuartizados, por lo tanto los hermanos estaban de cuerpo entero en la iglesia Ya, por de lo que Mendoza. yo sé, el cuerpo solamente fue desmembrada la cabeza y los brazos. Correcto. Por lo tanto, el cuerpo recibió sepultura. El tronco. El tronco, claro, recibió sepultura en algún lugar, pero esto fue, se logra traer en el gobierno de Pinto, que fue en el año 1827, o sea, no fue tanto tiempo Ok. posterior. ¿No? Pinto había sido discípulo de estudio de Carrera con Victorio Carolino, en el Colegio Carolino, así que lo conocía bastante bien. ¿Mm? Y aquí justamente comentaba porque José Miguel Carrera, casi todo el mundo, él muere muy joven, ¿sí? Muere a una edad temprana de 30 y tantos años, cuando fallece en el año 21, 21. 21, O sea, él es el 4 de fusilado septiembre, el 4 de septiembre 4 de de septiembre, 1821. El primer golpe de Estado lo cometió un 4 de septiembre. también, claro. Y las elecciones presidenciales en Chile hasta 1970 fueron en septiembre, los 4 de septiembre. El 4 de septiembre, mire que Y era consecuencia de que el primer golpe de Estado de José Miguel es un 4 de el septiembre. 4 de septiembre, claro. Bueno, él, como te decía, hay una pequeña discusión que esperamos que llegue a puerto, porque en general la ciudadanía reconoce la calidad de general de José Miguel Carrera, en todas partes ya. Pero en algunas partes todavía se le denomina brigadier. Claro. ¿Ya? Y justamente yo te comentaba de que la estructura que nace del ejército de Chile, 1810 hasta... copia literalmente lo que era la antigua ordenanza española y cómo era la estructura. Entonces, el grado de brigadier era equivalente a general de brigada, Muy bien. mariscal de campo a general de división, teniente general, capitán general. Y esto lo oficializa el gobierno de Francisco Antonio Pinto, cuyo ministro era Borgoño, Manuel Ya. Borgoño, que también era lautarino, y en ese momento se reconoce la calidad o sea, a los brigadieres la calidad La de de general de general. brigada, Ah, ya. a los Ok. mariscales de campo, porque general de división. Me recuerdo que había un mariscal de campo apellido Alcázar, que combatió, murió en Talca, por ahí, en Espano también, ¿no? Entonces, esa era la antigua denominación del ejército español. Pero en el año 27, el gobierno chileno, ya el Estado chileno, Y el Estado chileno, en- 1827. que era en proceso, era en gobierno de tipo liberal, cambia la denominación de general de brigada, que solamente tenían 3 plazas, y generales de división, que tenía 3 plazas también. ¿Ya? Este ejército que posteriormente toma un cariz como modelo del ejército francés, ¿ya? Porque se va modernizando. Hay una primera misión chilena que viaja por 1840 y tanto a Francia, una serie de oficiales, entre ellos Alberto Pleisgana, Ah, perfecto. viajan El autor de Martín Reina. viajan a París y se forman una serie de disciplinas de tipo científica, Bien. ingeniero en calzadas, qué sé yo, los oficiales de caballería que se iban formando en el ejército francés, de artillería, y muchos de estos oficiales, la gran mayoría, se fue al sector civil posteriormente. Muy bien. ¿Ah? Solamente se mantiene Arteaga, que después llegó a general, y Alberto Pleisgana, que después derivó a la área política y posteriormente embajador. Efectivamente. ¿Ah? Entonces va copiando el modelo francés hasta 1890 y tanto, que tú sabes que el ejército Que recibe una tomamos influencia el modelo el modelo alemán. prusiano. Hay un hecho muy desgraciado que es el cobro que hace Bernardo Higgins de las balas y del fusilamiento de los hermanos Carrera Efectivamente, claro. al padre, que le llega una nota firmada por Bernardo, en que le hace cobro de los gastos de fusilamiento
de los hermanos Carrera, no de José Miguel, sino que de Juan José, De Juan José Luis y Carrera. de Luis, en la plaza de Mendoza. En definitiva, es una historia de dolor, es una historia trágica, da lugar a los húsares trágicos de Nostroza. La historia de los hermanos Carrera, pero particularmente la de José Miguel, que es en definitiva el visionario que grita primero libertad y que organiza por primera vez al Estado político administrativo de Chile. Claro, yo quería hacer mención de que al momento de ser fusilado, que murió junto con un soldado, sus últimas palabras fueron: muero por la libertad de América. Efectivamente, le sugieren la venda, él niega la venda, entrega el poncho al mismo sacerdote, Al un lama, poncho sí. muy bonito, que tiene un filete de color verde, la carta a Mercedes, se le quiere poner la venda, él la niega, y antes de ser fusilado grita: muero por la libertad de América. Por la libertad de América, claro. Ahora, su amigo, porque era Diego Benavente y otro hermano más, ¿eh? Muy bien. Este Benavente, que era su lugarteniente en Húsares de la Aranguardia, que combate junto con él tanto en En la provincia Montevideo, argentina, claro. se dedicó a ser periodista, posteriormente Entre Ríos, sino todas estas provincias. Él, por un compromiso anterior, no se podía casar con Mercedes Fontecilla, pero sí se casa su hermano con Mercedes El hermano Fontecilla. de Benavente. Correcto. Y tiene descendencia. Entonces hay familia Benavente Fontecilla, que son hermanastros de los Carrera Fontecilla. Hemos tenido la oportunidad de recrear la historia nacional chilena con José Miguel Carrasco, director del Instituto de Estudios Históricos Carrerinos en Chile, repasar los dolores que significó el proceso de independencia chileno, las vocaciones, las voluntades. Viajar en aquel tiempo no es como hoy día, por lo tanto el esfuerzo vital que tuvieron los héroes de la patria en recorrer desde Europa hasta América fue singularmente importante. Los esfuerzos en sus fortunas personales, que terminan todas profundamente disminuidas o en la nada, la necesidad de recuperar fortunas una vez ya alcanzada la independencia, los dolores de fusilamiento, de descuartizamiento. Vemos entonces y recorremos la historia de Chile en esta dimensión profundamente humana, con este gran invitado que hemos tenido el día de hoy. Nos volveremos a encontrar muy prontamente. Un abrazo a todos en este mes que estamos haciendo recuerdo de episodios notables históricos nacionales. Muchas gracias, José Miguel, por la gentileza de habernos visitado. No, gracias a ustedes, ¿no?, por difundir la vida de este prócer de nuestra patria, que yo lo denomino como el padre de la patria vieja. Así es. Así es, ¿no? Así es. Muchas gracias, nos vemos. Ok. Muchas gracias.